Saludos amigos, bienvenidos a un nuevo video de su canal Te lo explico JSS. En el día de hoy quiero hacer una breve explicación acerca de cómo hice la adaptación para este tipo de millero en este motor Supergato CG 200cc con, claro está, pues estas botellas invertidas. Como ustedes sabrán, pues estas botellas invertidas vienen para el tipo de millero digital. Esas botellas pues vienen para un millero digital, pero yo hice la adaptación para este tipo de millero normal de agujas, como lo pueden ver aquí. Entonces, en un video anterior que había hecho, pues no pude mostrar, así vamos a decir detalladamente, cómo hice esta adaptación para que este millero pudiera caer en este tipo de botella, ya que esta base es muy diferente a la que trae este tipo de millero. Este millero por lo general se coloca de esta parte de acá de la botella, o sea, este tipo de millero viene para colocarse de aquí de la botella, pero con esta botella invertida no puede hacerse eso. Por lo que vamos a ver paso por paso cómo hice esta adaptación. Lo primero que vamos a hacer es, vamos a desarmar el millero para que así ustedes puedan ver y notar qué fue lo que le hice a la base para que esto pudiera instalarse. Vamos allá. Y bien, como aquí pueden ver, esta es la base. Le calé un hoyo acá y le hice otro hoyito acá, como lo pueden ver. Entonces miren la forma en que la corté. Le hice otro hoyo acá y este hoyo es para introducir la tuerca que aquí sujeta el millero. El millero se sujeta con la basecita de todo tornillo. Y le dejé un pedazo de la base, aquí tiene un pedazo de la otra base. Entonces esta misma base yo la acoplé aquí con un tornillo, ya que este millero, la tuerca que tiene, la dejé atada a la misma base, como la pueden ver aquí, esta tuerca. La dejé atada a la base. Esta es la base que trae la otra base. Y esta de acá es la base que traen las botellas invertidas. Este es un pedacito solamente de la base y que trae el motor, la otra base, la vieja, ¿verdad? Esta es la nueva. Entonces lo que vamos a hacer es, bueno, yo voy a sacar el millero que está atado a la base vieja. O sea, este lado del millero, el otro no, el otro está suelto. Pero voy a sacar este millero de aquí para que vean la forma en que quedó la otra base.
Este es el pedazo de la base vieja. Miren cómo quedó, miren cómo fue que lo corté. Estas eran las orejitas que se sujetaban de esta parte acá en la anterior. ¿Ven? Esta oreja era la que se sujetaba aquí en la anterior. Pero yo las recorté, miren cómo las recorté. Entonces le abrí un hoyito, este pequeño orificio que tiene acá con este tornillo, para acoplarlo aquí en la base. Esta es la forma en cómo quedó cortada la otra base. Esta es la base que traen las botellas invertidas. Esta se acopla con este tornillo que están acá, como pueden ver. Aquí se puede apreciar mejor la base que traen las botellas invertidas. Esta es la base que trae la botella invertida. Simplemente le abrí un orificio aquí para ajustarla con la base vieja de acá. Le abrí otro orificio acá, como pueden verlo acá. Este de acá para ajustarlo con esta parte del millero de acá. Y obviamente pues la base delantera que trae, ¿verdad? Esta se acopla con los 4 tornillos que están acá. No fue algo del otro mundo. Esta base puede soldarse con esta y quedaría mejor, pero yo prefería hacerla así. Hice unos orificios para meter los tornillos, pero lo más preferible es que este pedazo de base, que es el de la vieja, pues lo soldemos con esta. Quedaría mejor el trabajo, pero yo lo hice así, le abrí un hoyo aquí y un hoyo aquí. Solo se está sujetando de estas dos partes. Los milleros se agarran de aquí y de aquí prácticamente. Bien, recapitulando, base vieja, aquí está la base vieja, mirenla aquí, la vamos a acoplar con la base nueva. Ese tornillo que está aquí, ¿lo ven? Lo vamos a entrar en el hoyito que le abrimos. Ahí está. Ahí estamos cogiendo ya lo que es la base vieja con la base nueva. Ahí queda unida. Este orificio que se ve aquí lo trae la base vieja y es el orificio para sujetar por esta área el millero, ¿verdad? Del otro lado tenemos el mismo orificio para sujetar el millero. Entonces lo que vamos a hacer es que sacamos este cable hacia afuera y hacemos coincidir, ¿verdad? El orificio que trae, como lo ven aquí, la base vieja, con el que le abrimos a la base nueva, que es esta que está aquí, ¿lo ven? Con ese orificio, pues lo que vamos a hacer es sujetar el millero del otro lado. Ahí están los dos orificios para los milleros. Entonces lo que vamos a hacer es que esta base la vamos a acoplar de tal manera que mira cómo queda pegada aquí a la botella, a la base. Y que acople también aquí. Ahí la sujetamos y la apretamos con este tornillo que sale por acá, como lo pueden ver ahí. Eso es todo lo que hay que hacer, pero si usted quiere, como ya le dije anteriormente, la pueden soldar las dos bases y quedaría mucho más firme. Yo la puse así, pero se puede soldar.